Hola, la mayoría de ustedes debe estar preguntándose quién soy yo, pues para facilitar más las cosas, soy Albedo y soy una de las asistentes de este canal. O sea, de ese flojo, aburrido, pervertido y esquizofrénico de Marcus. Y si este canal ha estado muerto por casi 3 años, pero con una razón, y es que la PC de Marcus se dañó y así él no podía escribir las historias que el mundo pedía. Ahora hemos regresado más mancos que nunca XD. Sin perder más el tiempo, vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 2. Escape de la Academia de los Muertos. A los 11 años de edad, Saya Takagi era una niña excepcionalmente inteligente, aunque había nacido en la familia Takagi. A veces deseaba no ser parte de la estimada familia Takagi, la forma en que otros niños actuaban a su alrededor, al tratarla con nada más que respeto y nunca mirarla a los ojos la enfurecía más allá de lo creíble. Takashi Komuro era la única persona a la que llamaría amiga, ya que se conocían desde sus primeros días de jardín de infantes. Hoy, aunque estaba perdiendo clase por la gripe que había estado dando vueltas por la escuela últimamente, esto dejó a la pelirrosa, bastante aburrida en su hora de almuerzo. Su mirada vio al niño que había sido descubierto en el mar solo hace un año, Son Gohan era su nombre si recordaba correctamente, sus ojos pegados a las páginas que estaba leyendo, sentado en la hierba recién cortada. Su característica más notable sería su cabello, que simplemente dijo no a la gravedad e hizo lo suyo. Por lo que ella ha visto de él siempre se guardó para sí mismo, nunca interactuaba realmente con nadie, pero fue el único otro estudiante que fue directo como siempre. Quizás él sería lo suficientemente inteligente como para tener una conversación, y siendo la buena persona que era, estaba dispuesta a darle una oportunidad. Ella comenzó a caminar por el patio de la escuela primaria, caminando hacia donde estaba sentado el niño, su sombra se cernía sobre él. ¿Siempre tienes la nariz pegada en ese libro? Su tono dejaba una sensación de superioridad y ahora que estaba más cerca podía ver que él estaba leyendo sobre la historia mundial. El niño se volvió para mirarla, parecía sorprendido y sorprendido, como un ciervo atrapado en las luces de un carro. Cerró su libro y comenzó a inquietarse con él, su nerviosismo claro para ver a cualquiera que pudiera juntar 2 y 2. Saya miró sus orbes negros y, a diferencia de la mayoría de las personas a las que le devolvió la mirada, una sonrisa temblorosa apretó sus labios. Hola. Es Saya, ¿verdad? Decir que se había sorprendido era un eufemismo, todos siempre la llamaban por el nombre de su familia como muestra de respeto, pero la molestaba mucho. Todos siempre la vieron como la hija de Soichiro Takagi, la organización ultranacionalista de Don de la prefectura de Tokonosu. La gente nunca la vio como su propia persona, sino que la vio como una extensión de su padre y nada más, pero este chico simplemente la llamó por su nombre en lugar del nombre de su familia, la tranquilizó y le dio la esperanza de hacer realidad Terne más amigo. No pudo evitar la sonrisa gigante que se plasmó en su rostro mientras se sentaba junto a Gohan. Los dos se sentaron uno al lado del otro, charlando alegremente, aprendiendo el uno del otro, pero como todas las cosas buenas, llegó a su fin con la campana sonando, lo que significa el final del descanso. Los dos se levantaron de su posición sentada y comenzaron a dirigirse a clase. Eso fue divertido, Gohan, deberíamos pasar el rato de nuevo. La de Misa y Yajin asintió, de acuerdo con su declaración. En la actualidad, Saya, después de sacarse las lentes de contacto, se echó agua fría en la cara, utilizando el fregadero de la pequeña cocina de la sala de profesores. Estaba temblando por los acontecimientos que habían sucedido no hace mucho tiempo. Al ponerse los anteojos y mirar hacia el área principal del área de descanso de los maestros, pudo ver que la mayoría de ellos se veían tranquilos y serenos, como si nada hubiera pasado realmente. Por supuesto, había algunos que lo estaban tomando mucho peor que ella, un buen ejemplo era Kawamoto. Parecía como si le hubieran drenado varios litros de sangre y tenía esa mirada en los ojos que las palabras simplemente no podían describir,
Bueno, podrías adivinar que verías nuevas miradas de horror absoluto en la cara de una persona cuando los muertos comienza a caminar y quiere profundizar en ti como si fueras el plato más elegante del planeta. Los muchachos habían colocado una barricada improvisada en la puerta, usando escritorios y sillas, evitaría que cualquier muerto viviente se estrellara y les daría suficiente tiempo para pensar en un plan si intentaban comenzar a entrar. ¿Estás bien? Volvió la cabeza más y vio a Hirano parado justo afuera de la pequeña plaza, que era la cocina de la sala de profesores. Sus mejillas se pusieron rojas cuando vio su rostro. ¿Tú usas anteojos? La sorpresa en su voz era evidente. Saya arrojó la toalla con la que se secó la cara a la tuerca de la pistola, dándole en la cara. Cállate. Mis contactos siguieron moviéndose. Salió corriendo del área de la cocina, atrapando a Hirano susurrando ella usa anteojos. Ella puso los ojos en blanco ante las payasadas de su compañero de clase. Mirando alrededor de la habitación, pudo ver que todos se habían dividido en pequeños grupos. Miyamoto estaba al lado de Takashi, Busujima estaba sentado frente a Marikawa y Gohan estaba sentado frente a la televisión con Yuuki, los todavía petrificados Kawamoto y Tsunoda, quienes miraban a Takashi con una mirada bastante molesta. Entonces, doctora, ¿encontraste las llaves de tu auto? La pregunta de Takashi sacó a la enfermera de la escuela de sus sueños mientras abría su bolso y comenzaba a mirar a su alrededor. Deberían estar aquí en alguna parte. Busujima fue el siguiente en sonar en ¿estás seguro de que tu auto es lo suficientemente grande como para que quepamos todos? Era una pregunta retórica, después de todo había 10 de ellos, no muchos automóviles tenían tantos asientos. Marikawa dejó escapar un pequeño suspiro al pensar en su pequeño hatchback amarillo, en su opinión, era un gran auto y nunca la decepcionó. Hasta ahora, ya que solo 5 pudieron exprimirlo. Bueno, ahora que lo mencionas. La enfermera de la escuela secundaria de Fujimi bajó la cabeza derrotada. ¿Qué pasa con el minibús que la escuela usa para los juegos de visitante? Las llaves están allí en el gancho de la pared. Esta vez, su declaración tuvo el efecto contrario de Marikawa, ya que estaba llena de esperanza. Después de todo, ella era la adulta aquí, debería llevar a estos niños a un lugar seguro. Esa era su responsabilidad. Hey chicos. Veo el autobús. Hirano habló desde la ventana, estaba mirando a través de las persianas. Mierda. Son cientos de ellos afuera, no hay forma de que lleguemos al autobús. El cumplimiento de Tsunoda atenuó el estado de ánimo de la mayoría de las personas en la sala. Debería estar bien, se mueven lentamente y se extienden muy bien. Si somos rápidos y ágiles, no debería ser difícil llegar al autobús sin rasguños. Las palabras de Gohan trajeron tranquilidad a la habitación, la forma en que habló hizo que pareciera que no había posibilidad de fracaso. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente? Yuuki no le preguntó a nadie en particular. Takashi se levantó de su posición de sentado y terminó una botella de agua que Rei le entregó antes. Vamos a ir y asegurarnos de que nuestras familias estén bien. Comenzaremos por la familia que vive más cerca de aquí. Si estás preocupado por tu familia, los llevaremos con nosotros. Después de eso buscaremos para un ¿qué es esto? Fue Rei quien interrumpió al jefe no oficial del grupo, todos se volvieron para mirarla. Estaba parada frente al televisor con una expresión de desconcierto en su rostro. Rei. ¿Qué pasa? Cuando Takashi fue y comprobó a Rei, Busujima agarró el control remoto y comenzó a subir el volumen. Las noticias que siguieron tampoco fueron buenas. Más de 10,000 víctimas en el Saitama, escenas de policías disparando a los cuerpos sin vida dentro de las bolsas que habían comenzado a moverse, atacando al reportero y cortando la transmisión en vivo antes de regresar a un estudio. Desde el estudio se dio el consejo de permanecer en el interior y solo para irse si era absolutamente necesario. Takashi golpeó su puño contra la mesa más cercana cerca de él. ¿Eso es todo? ¿Por qué no nos dijeron nada más? La mayoría en la sala estuvo de acuerdo con el adolescente enojado, confundido sobre por qué se daba tan poca información. Para evitar el pánico.
Rei se volvió hacia el tercer año de cabello morado que habló, la confusión grabada en la cara del vicepresidente del Club de Artes Marciales Pánico. En lugar de que Busujima llegara a explicar lo que quería decir, Saya se le adelantó con fuerza, y un poco de frustración goteando de su voz. Sí, idiota. Tomó un pequeño respiro antes de volver a despegar, esta vez en un tono más controlado. Primero el pánico, luego el caos y el caos causan una interrupción del orden y cuando se interrumpe el orden, el gobierno no podría hacer nada si esta situación reinara en caos. Mientras la pelirrosa hablaba, se reajustó los anteojos y jugueteó con ellos hasta que los puso lo más cómodos posible. Todos guardaron silencio mientras dejaban que las palabras de Saya se hundieran, pero el silencio no duró mucho ya que Busujima cambió el canal a CNN. Lo llamaron un fenómeno biológico y no fue solo en Japón. América, Rusia, China, Australia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, diablos, estaba en todas partes. Incluso se pensó en usar ojivas nuclear para esta guerra tácticas para combatir esta infestación biológica que enfrentaba el mundo. La televisión estaba estática justo cuando estaban mencionando cómo los funcionarios del gobierno han declarado un estado de ley marcial. Esto es una locura. Todo estuvo bien cuando revisé internet esta mañana. La declaración de Irano dio lugar a nuevos temores entre los estudiantes y la enfermera. ¿Quieres decir que se extendió por todo el mundo en cuestión de horas? La pregunta de Yuki estaba llena de incredulidad, pero al mismo tiempo la respuesta debería haber sido obvia. Rei lentamente se acercó para estar más cerca de su amigo de la infancia, agarrando su manga sin apretar. ¿Pero lo detendrán bien? Tienen que detenerlo, de propagarse. Quiero decir que todo volverá a la normalidad pronto. Si bien era malo, Gohan simplemente no pudo evitarlo, se rió. Ja, el puro y ciego optimismo que tenía era demasiado, especialmente después de lo que habían pasado esta mañana y lo que acababan de escuchar en las noticias. ¿Qué es tan gracioso? Takashi fue el que preguntó, pero Sonoi parecía muy disgustado. Gohan había estado con el adolescente antes, no muy a menudo, pero cada vez que Saya lo invitaba a almorzar con ella, estaba allí en algún momento extraño. Él no diría que eran amigos, pero estaban en buenos términos el uno con el otro. Bueno, si realmente quieres saber, es el optimismo de Rei. Mirando a su alrededor, pudo ver que la mayoría de sus cejas estaban arqueadas, sin saber a qué se refería. Rei en particular parecía herido. Gohan levantó su mano derecha para frotar la parte posterior de su cuello, se iba a divertir explicando esto. En primer lugar, incluso si de alguna manera lograron detenerlo en este momento, la cantidad de personas que ya están muertas en todo el mundo podría ser de miles de millones. Eso tendría un efecto masivo en el mundo en general, por lo que no hay vuelta a la normalidad. Segundo, es que con la rapidez con que se ha propagado esta enfermedad neurológica, la posibilidad de detenerla en el corto plazo parece altamente improbable. Se dio cuenta de que todavía estaban confundidos, pero entendía mejor por qué tenía una pequeña risa. ¿Qué quieres decir con neurológico? Gohan se volvió para mirar a Yuki, el autor de la pregunta. Bueno, desde mi experiencia con los muertos vivientes hasta ahora, puedo decir con seguridad que para ponerlos fuera de combate definitivamente, tienes que dañar el cerebro. Lo que significa que, sea lo que sea esta enfermedad, tiene cierto control sobre el cerebro para que la persona no muerta todavía pueda moverse. El cerebro todavía tiene que estar activo, de lo contrario los muertos vivientes estarían inmóviles en el piso. Entonces, llegué a la conclusión de que era una especie de enfermedad neurológica. Saya diría que estaba impresionada con la lógica de su compañero de clase, pero, de nuevo, era Gohan, probablemente era uno de los pocos a los que admitiría en una batalla de conocimiento. Era una teoría sólida que tenía ahí, según la cantidad de sangre en la que estaba cubierto, junto con la forma en que eliminó al zombie que había llegado a cerrarse para consolarla, demostró que sabía cómo tratar con ellos. Sin embargo, ella no estaba muy segura de si podría aplicar la lógica médica a las personas muertas caminando.
Ella quería expresar sus preocupaciones, pero sabía que él podría agregar más a su punto y solidificar su punto como correcto. Si bien ella amaba estas disputas intelectuales con él, lo odiaba cuando él vencía en la cima. Pero no podía detenerse, tenía curiosidad por ver si realmente tenía algo más detrás de su teoría. No creo que podamos aplicar la lógica médica a los muertos que caminan entre nosotros. Ella enfocó sus ojos naranjas en el medio Saiyajin, que se escondía entre ellos, sus ojos naranjas ardían de desafío y curiosidad, al desafiándolo a hablar. Gohan habría tenido una pequeña sonrisa en su rostro si no fuera por el hecho de que lo que estaban hablando realmente estaba sucediendo en todo el mundo. Cordyceps, u hongos parásitos, afecta principalmente a los insectos, se apodera de sus mentes, los mata y propaga esporas. Esas esporas eliminarían toda una colonia de hormigas. Es muy posible que esta enfermedad se haya propagado a nosotros de manera similar a la de gripe porcina, pero por lo que veo, en lugar de propagarlo a través de las esporas, se propaga a través de ellos hundiendo sus dientes en ti. Podría ser que los cordíceps afectan la biología humana de manera diferente, pero no puedo estar 100% seguro. Casi todos estaban sorprendidos por lo que Gohan acababa de decir, como acababa de dar una teoría sólida sobre cómo podría haber sucedido esto. Saya dejó escapar un pequeño suspiro, una sonrisa divertida se abrió paso hacia la cara. Pasas demasiado tiempo con tu nariz en los libros. El de Misa y Yajin tenía una sonrisa similar en sus labios, cuando ella mencionó su adicción al aprendizaje. Busujima fue el siguiente en hablar, haciendo una pregunta que les molestaba en el fondo de sus mentes. Si su teoría es cierta, ¿habría alguna forma de evitar que se propague? Gohan se volvió para enfrentar de la única tercer año en la sala, podía sentir que ella era fuerte, si Ki era accesible en este mundo, podría volverse bastante fuerte si recibía el entrenamiento adecuado. De camino a la sala de profesores, la saludaron, él se conectó con ella de inmediato, no sabía qué era, pero estaba allí. Se decidieron a llamarse por su nombre de inmediato, probablemente fue la única vez que encontró a alguien que simplemente prefería usar su nombre en lugar del nombre de su familia, fue refrescante. Tenía el pelo largo y liso de color púrpura que le caía hasta la cintura, junto con una franja triangular que apenas toca el borde de la nariz. Tenía un par de cálidos ojos azules, que parecían agregar a su personalidad amigable, se aferró a una espada de madera Boken, que había usado para derrotar a cualquiera de los no muertos, que tuvieron la mala suerte de interponerse en su camino. Gohan se encogió de hombros para responder a su pregunta, honestamente no tenía idea, pero lo más probable es que no la tuviera y dudaba mucho que quisieran escuchar eso. Así que el encogimiento de hombros solo tendría que hacer. Un silencio pesado se cernió en el área, casi asfixiando a los estudiantes y la enfermera de la escuela, ya que la situación realmente comenzó a hundirse en aquellos que aún no tenían una comprensión completa. Fue Takashi quien decidió intensificar y romper el silencio mortal. Estado parados aquí, no vamos a lograr cualquier nada. Preparémonos para salir de aquí. Su energía parecía elevar el espíritu de todos, aparte de Tsunoda, que parecía irritada. Averiguamos qué pasó con nuestras familias y luego encontraremos un lugar seguro para quedarnos. Pero por ahora, tenemos que mantenernos unidos y trabajar en equipo. La voz de Busujima tenía autoridad de la que Takashi carecía mucho, preparó a todos para la tarea que tenía por delante, les dio enfoque. La barricada se desarmó rápidamente y justo antes de que decidieran dejar a la capitana del club de Kendo tuvieron una última cosa que decir. Tratemos de recoger sobrevivientes siempre que podamos. Con eso, la tripulación de 10 personas salió de la seguridad de la sala de profesores y se adentró en el infierno que estaba plagado de muertos vivientes. A medida que avanzaban cuidadosamente, se hicieron pequeñas charlas sobre qué hacer, cómo evitar el combate con ellos siempre que podían y cómo los muertos vivientes solo respondían al sonido. Tuvieron que dar algunas vueltas aquí y allá para evitar la confrontación con los muertos vivientes, pero estaban haciendo buen tiempo.
Acababan de salir, todavía 3 pisos más arriba mientras caminaban por el puente como caminos que conectaban edificios. ¡Ah! El grito vino de debajo de ellos. Hirano fue el primero en actuar, miró rápidamente por encima de las barandas, para ver a un grupo de estudiantes rodeados de muertos vivientes, disparó un clavo de su pistola de clavos, y recibió un golpe directo en el grupo más cercano. Gohan y Busujima saltaron de la barandilla, cada uno sacando uno solo, Gohan con sus puños y Busujima con su espada de madera. Takashi bajó corriendo las escaleras, balanceando su bate con toda su fuerza en la cabeza del último de ellos. La sangre brotó de donde el bate de béisbol se conectó cuando se hizo una abolladura en el estudiante ahora permanente. Las formalidades se compartieron rápidamente. El líder de este nuevo grupo era Takuzo, llevaba un bate de béisbol idéntico al bate de Takashi, menos la sangre, lo que demuestra que aún no había usado el arma con la que se armó. Llevaba una toalla deportiva blanca que colgaba de su cuello, lo que lo hacía destacar entre su grupo que consistía en una mujer y 2 hombres. Afortunadamente estaban bien y lo más importante no tenían marcas de mordisco. Takashi les informó sobre el plan que habían ideado, preguntándoles si deseaban unirse a ellos. Aprovecharon la oportunidad de unirse, el alivio llenó sus rostros cuando se produjo una falsa sensación de seguridad contra el aumento en el número. Su pequeño grupo ahora sumaba 14. Continuaron moviéndose, cada paso acercándose a la puerta principal donde el autobús no estaba muy lejos. Silenciosamente los pasillos se deslizaron, extrañando a los muertos vivientes mientras seguían moviéndose. Estaban en la última escalera, las puertas de la escuela debajo de ellos. Sin embargo, su camino estaba bloqueado por una horda de muertos vivientes que simplemente caminaban o se detenían sin prisa. El grupo se detuvo a menos de la mitad de las escaleras, algunos aprovechando sus posibilidades de supervivencia, otros rezando y algunos tratando de idear un nuevo plan que no parecía tan suicida. Mierda. No podemos superar a tantos. Tsunoda expresó sus temores, mirándolo se notaba que quería regresar y buscar un refugio seguro en la escuela. Escucha, los únicos responden al sonido, no nos pueden ver, así que deberíamos estar bien mientras no hagamos ningún sonido. La frustración se mezcló con la voz de Saya mientras hablaba con el hombre cobarde. ¿Por qué no bajas y pruebas esa teoría? Hubo un poco de alegría en la declaración de Takashi, pero también hizo que la pelirrosa cerrara la boca, no dispuesta a arriesgar su vida. Gohan escuchó mientras el grupo entraba en discusiones sobre qué hacer, la mitad con ganas de buscar otra salida, mientras que la otra mitad estaba dispuesta a arriesgarse. El de Misa y Yame estaba cada vez más aburrido de la forma en que el grupo iba y venía y decidió tomar las cosas en sus propias manos. Pasando junto a todos, continuó bajando las escaleras, sin hacer un solo sonido mientras lo hacía. Al mirarlos, pudo ver las expresiones de asombro y algunas súplicas silenciosas que le decían que volviera, pero no les hizo caso. Sabía que no podían perder el tiempo, quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que salieran si decidían buscar una forma más segura. Llegados a un punto muerto en medio de los zombies, algunos pasaron junto a él como si ni siquiera estuviera allí. Agachándose sobre el cabello negro, el joven recogió un bolso de escuela ensangrentada, estaba seguro de que a la persona que lo poseía no le importaría pedirla prestada por unos segundos. Teniendo cuidado de no revelar su ubicación a los muertos vivientes, arrojó la bolsa con mucha fuerza, enviándola a una gran distancia donde se estrelló contra el suelo de baldosas. Los zombies comenzaron a moverse hacia donde sonaba el ruido, como un gato muy viejo y decrépito que acababa de ver un ratón. Con ellos alejándose del camino, el grupo de estudiantes junto con la enfermera de la escuela comenzaron a abandonar la escuela en silencio. Todo había ido bien hasta que uno de los miembros de Takuzo golpeó accidentalmente su poste de acero en la barandilla de acero desde las escaleras. El tiempo pareció detenerse para todos, cuando el sonido hizo eco en toda el área de la escuela, atrayendo la atención de los muertos vivientes dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, lo que realmente los fastidió fue el grito de Takashi.
Gohan le habría dado un leve golpe en la cabeza, por idiota, si no fuera por la gran cantidad de muertos vivientes que se dirigían hacia ellos. ¿Por qué abriste tu gran bocata? Podríamos habernos ocupado de los cercanos si no hubieras dicho nada. Saya estaba enojada con su amiga de la infancia, tenía derecho a estarlo, después de todo, él solo había empeorado la situación de vida o muerte. Se quedó quieta esperando una respuesta, una idea terrible cuando la perseguían los muertos vivientes. Uno de los que ya no estaba entre los vivos, decidió acercarse sigilosamente a la niña de cabello rosado, con la boca abierta lista para dar una gran mordida a la chica. Gohan lo había visto venir y entró, golpeando su codo en la cabeza del maestro una vez por su aspecto. El golpe tuvo el efecto deseado de que el cráneo se derrumbara y la sangre se derramara por la nariz, las orejas y los ojos. No hay tiempo para discutir sobre lo que ya se ha hecho, concéntrate en el ahora y sube al autobús. Las acciones del Semi-Saiyajin junto con su demostración de derribar a un zombie con las manos desnudas, pusieron un salto en los pasos del estudiante mientras lo pateaba y lo empujaba hacia el autobús con todo lo que tenían. Takashi y Busujima tomaron la delantera, golpeando cualquier cosa muerta pero moviéndose frente a ellos. Rei y Hirano tomaron los lados, cubriendo lo que los dos en el frente se perdieron. Gohan decidió quedarse en la parte de atrás de la manada, y se alegró de haberlo hecho cuando Takuzo se encontró en un aprieto. Se las había arreglado para derribar a uno con un buen golpe limpio, sin embargo, otro de los no muertos se enganchó a la toalla alrededor de su cuello, restringiendo sus movimientos, mientras que dos venían de sus costados. El Semi-Saiyajin saltó a la refriega, golpeando su pierna contra una de ellos al lado de Takuzo con la fuerza suficiente para enviarla a los muertos vivientes aferrada a la toalla de Takuzo, enviando a los muertos pero llevando a los estudiantes al suelo. Esto le dio la oportunidad a Takuzo de plantar un poderoso tiro en la cabeza en el tercer y último zombie que lo había rodeado. Su bate hizo que el cráneo del pobre no muerto se agrietara, matando al estudiante que ya estaba muerto. Takuzo se volvió hacia su salvador y le dio un profundo agradecimiento antes de seguir adelante. Gohan tendría que decir que estaba sorprendido, cuando rescataron por primera vez al niño y a su grupo, tenía una mirada de vacilación en sus ojos, pero ahora no veía nada más que resolución. Probablemente había tenido dificultades para pensar si matar a los muertos vivientes estaba bien, pero después de estar tan cerca de las garras de la muerte, su opinión había cambiado. En general, estaba impresionado, llegar a esa resolución porque necesitaba hacerlo ahora, fue toda una hazaña. Afortunadamente llegaron al autobús sin ninguna bajas, se apresuraron al vehículo de transporte. Takashi estaba a punto de cerrar la puerta cuando vio a un grupo de estudiantes y un maestro corriendo hacia ellos a través de la horda de muertos vivientes. ¿Quién diablos es él? Busujima siguió la mirada de sus compañeros de clase, ese es el señor Shido, de la clase 3A. Shizuka había puesto en marcha el motor y miró a los estudiantes en el autobús, con una expresión de alivio en la cara cuando estaba a punto de hablar. Podemos ir ahora. Espera un minuto. Takashi no tuvo necesidad de gritar, después de todo, la enfermera de la escuela estaba a menos de 3 metros de él, sin embargo, con el calor de la situación, sintió que era necesario, de lo contrario no lo oiría. Sin embargo, esa declaración barrió el alivio de la cara de Shizuka. Hay demasiados delante de nosotros, más y no podremos conducir por aquí. El líder no oficial tuvo una respuesta rápida. Atropellarlos. Saya decidió mantener la voz tranquila para tratar de calmar la tensión que se acumulaba en el autobús. Si pasamos por encima de tantos, volcará el autobús. Gohan decidió tomar medidas en sus propias manos, bajó del autobús a gran velocidad y se dirigió al frente del autobús. Podía decirle al grupo que corría hacia el autobús, donde todavía estaba a 1 o 2 minutos en el mejor de los casos. Gohan dejó escapar un suspiro profundo para calmarse, podía escuchar al otro a bordo del autobús gritando que volviera a subir, así que los desconectó.
se apresuró hacia adelante, agarró la chaqueta de uno de los estudiantes no muertos y lanzó con todas sus fuerzas. El no muerto se fue navegando hacia sus amigos sin vida, tirándolos con fuerza al suelo, derribando a algunos para siempre. Una sonrisa se dibujó en la cara de Gohan. Lo siguiente que hizo el Semi-Saiyajin fue golpear su puño contra un zombie entrante, arrancarle la mitad de la cara con un solo golpe, luego comenzó a cavar en los cadáveres en movimiento antes de tratar de mantener el muy claro para cuando despegó el autobús. Decir que los estudiantes a bordo del autobús estaban aterrorizados era un eufemismo. Uno de sus compañeros de clase estaba teniendo una pequeña masacre justo enfrente de ellos, con sus propias manos, estaban perdiendo la cuenta de cuánto estaba matando. Una vez que un zombie se metió dentro de su alcance era un final falta. Pero podían ver que a medida que pasaba el tiempo, Gohan se hizo más lento. A los estudiantes con el Sr. Shido les tomó 1 minuto y 37 segundos llegar al autobús, y el único maestro en el autobús se apresuró a hablar. Date prisa ahora, antes de que más de esa cosa nos comienza a rodear. Fue rápidamente ignorado cuando otro gritó por la ventana para que Gohan regresara. Dijo que Semi-Saiyajin salió de su juerga destructiva para darse la vuelta y ver que todos estaban en el autobús. Hirano sacó la parte superior del cuerpo por la ventana, gritando y agitando para que volviera. Con eso, Gohan rompió a toda velocidad. La puerta del autobús ya estaba cerrada y, en lugar de tener la molestia de tener que abrirla, Gohan decidió que la ventana desde la que Hirano había estado gritando era un buen punto de entrada. La cara de loco de la pistola se convirtió en una de sorpresa cuando vio que el joven artista marcial le gritaba. Sabía lo que su compañero de clase estaba a punto de hacer y se agachó. Gohan saltó con la fuerza que le quedaba para saltar por la ventana, pero chocó contra una Tsunoda que había estado tratando de ver mejor lo que estaba sucediendo. Los dos cayeron en un montón, la forma empapada de sangre de Gohan, destruyendo el uniforme escolar del adolescente de cabello multicolor. Gohan yacía allí jadeando, sangre y sudor brotando de él. Eso le había quitado bastante, podía alimentarse y descansar, sin embargo sentía que eso estaba muy lejos y no podía evitar las palabras que salían de sus labios. Que me jodan, eso fue difícilmente divertido. Fue lo único que se escuchó de Semi-Saiyajin, con una pequeña sonrisa en sus labios. Sus palabras fueron rápidamente ahogado por el sonido de monto en aceleración. En otro lugar la oscuridad era lo que más reinaba en lugar, como un matcha difícil de oculta a la vista de cualquiera, pero una luz uniforme de una pantallas pegadas a la pared, hacia que el lugar sea menos sobrio, mostrado que era una habitación con un muro de monitores, que llenaba la habitación de luz hasta cierto punto del lugar. Adelante de muro de monitores estaba una mesa gruesa de color negro, y arriba de la mesa se encontraba un gran teclado de mismo color de la mesa junto a un mouse. En muro de monitores comenzaron a mostrar diferentes imágenes de lo que era una carnicera causada por los zombies. En una se podía como un grupo de ellos devoraba una persona viva mientras gritaba de agonía, en el medio de la calle donde más de ellos se unía a grupo terminado de acabar con esa persona. El otro se mostraba como unos de ellos trataba de entrar en una casa que estaba siendo bloqueada por dentro, pero olvidaron bloquear las ventanas, siendo la entrada de los zombies. Cuando entra, ellos, comenzaron los gritos de terror de varias personas. En otra se mostraba la imagen de una iglesia católica, que sus puertas cerradas y era fuertemente rodeado por los zombies que intentaba entrar a la casa de Dios y Señor de este mundo, pero de forma obvia las puertas de la casa de Señor se encontraba bloqueadas, por gente que se encontraba adentro de la iglesia. En otro se mostraba a 4 personas, 3 de ellos era hombre y una era una mujer no mayor de 18, corriendo por una especie de estaciones de trenes, siendo seguidos por una horda de zombies que se veía muy diferente a los que en grupo de supervivencia hacía enfrentado. Estos tenía la piel más pálida de un gris claro, su vena se podía ver a la vista de cualquiera ya que ahora era de color negro. Las 4 personas habían pasado por un pasillo donde había un indigente sentado en el suelo. En el momento que las 4 personas pasaron al lado de él sin avisarle de la amenaza que ven y
hacia atrás de ellos en pobre indigente. Cuando dirigió su vista hacia ellos fue rápidamente atacado por un zombie, que se le vino encima logrado modelo por el hombro, mientras él gritaba de dolor, y se le acercaba más de esas cosas para acabar con su agonía. En grito uniforme que venía de diferente pantalla era lo que más llenaba la tétrica habitación oscura. Sin duda era un caos lo que pasado en diferentes lugares con esta enfermedad que propagaba como en fuego en todo el mundo. La imagen de una sombra de un hombre, caucásico de la altura de 190 centímetros, caminaba hacia el muro de monitores que mostraba la cruel carnicera que pasaba la humanidad y se detuvo enfrente a contemplar la masacre. Aparece todo va a la perfección, cada carta ya están cayendo en mesa, fue la voz que venía de la única persona, en la habitación que seguía viendo las pantallas, sin inmutarse en lo que pasaba en cada una de ellas, pero en sonido de un teléfono llamó su hacia en escritorio, que estaba un pequeño teléfono táctil que decir llama entraré de la directora a en hombre, se giró para ver en teléfono sobre en escritorio para después agarró por las puntas de sus dedos y llevase a los oídos sí. Así es todo va como fue planeado. Los Estados Unidos, fue en primero en CAE seguido de Rusia, China, Australia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda y Japón, pero latinoamericano y África no pasado nada, aún, pero es cuestión del tiempo de caiga a igual que los demás me preguntas si sé cuál es la siguiente fase. Si lo sé la siguiente la fase es desinfección bueno hasta aquí en capítulo 2. En el próximo capítulo de supervivencia y propósito capítulo 3.